Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celeste de Recetas. El día de hoy vamos a preparar un guisado de carne de res deshebrada con huevo, o mejor conocido como ropa vieja. Es un platillo muy popular en los hogares mexicanos, muy rendidor, económico y delicioso. Acompáñenme a prepararlo. Les muestro los ingredientes. Bueno amigos, empezamos cortando medio kilo de carne para deshebrar o falda de res. Yo la voy a cortar de forma paralela a las fibras de la carne. Así, de esta forma, cuando la carne esté cocida, al deshebrarla van a quedar pedazos pequeños. Listo. Ahora sí, la vamos a poner a cocer. Y para que la cocción sea más rápida, yo la voy a cocinar en mi olla express eléctrica. Así que agregamos los trozos de carne, media cebolla, una hojita de laurel, 2 dientes de ajo y un poco de sal. A la olla solo le agregué 2 litros de agua. Ahora sí la cerramos y lo voy a cocinar a presión. Listo, lo vamos a dejar 25 minutos. Si ustedes tienen una olla normal, lo van a dejar aproximadamente 2 horas. Y si tienen una olla express de estufa, solo recuerden bajar el fuego a mínimo cuando la válvula empiece a sonar. Una vez que la válvula de la olla express baje, la abrimos y como pueden ver, la carne se deshebra. Está bien cocida. Ahora la vamos a sacar para que se enfríe y así poderla deshebrar. También voy a sacar la cebolla, los 2 dientes de ajo y la hojita de laurel. Y de este delicioso caldo voy a sacar un poco para hacer nuestro guisado. Y a una ollita con agua hirviendo vamos a agregar los 4 jitomates bien maduros para que se cocinen. 10 minutos después, cuando los jitomates ya estén cocidos, los retiramos. Y los llevamos al vaso de la licuadora con 2 dientes de ajo, un pedacito de cebolla, una pizca de comino y un cuarto de cucharadita de orégano. También agregamos un poco de sal y un poquito de caldo de res con el que cocimos ahorita la carne. Ahora vamos a deshebrar la carne y miren qué suavecita está la carne. Quedó súper jugosa. Una vez deshebrada la carne, ya estamos listos para hacer nuestro guisado. En un sartén agregamos un poco de aceite y nuestra carne ya bien deshebrada. Revolvemos un poco hasta dorar muy poquito la carne. Amigos, no me había dado cuenta que no estaba grabando, pero agregué ahorita 2 huevos revueltos. Mezclamos un poco. Y una vez que el huevo esté cocido, vamos a agregar nuestra salsita que hicimos con el tomate cocido, súper rica, con un sazón increíble. El huevo también le da un espesor muy rico a este guisado. De huevo pueden agregarle 3 o 4, pero yo creo que con 2 es suficiente. 3 minutitos después, cuando nuestro guisado ya esté bien sazonado, voy a agregar un poco más de caldo de res. En total sería 1 taza de caldo de res. Voy a probar un poquito. Riquísimo. Le falta un poquito de sal. Aquí también pueden agregar consomé de pollo en polvo si gustan. Y voy a agregar un toque aromático con unas ramitas de cilantro y un chile serrano entero. Si ustedes quieren que pique, lo pueden cortar a la mitad o en tiritas. Pero así, de esta forma, las personas que no coman picante también van a poder comer de su guisado. Voy a bajar el fuego a medio bajo y lo voy a dejar por un par de minutos más. Tapado. Destapamos. Huele delicioso, amigos. Huele a hogar. Ahora vamos a retirar el cilantro. Ya le aportó todo ese aroma y sabor a nuestro guisado de ropa vieja. No saben lo aromático que es este guisado. Es delicioso. Toda la casa huele delicioso. Y ahora nos vamos a servir nuestra ropa vieja.
Le ponemos un poco de juguito y también el chile serrano, por supuesto. Y listo, amigos, a disfrutar. Y ahora con unas tortillitas recién hechecitas nos vamos a hacer un taquito. Y le ponemos un chorrito de limón. Y ahora sí, amigos, a disfrutar. Amigos, pues llegó la hora de probar este delicioso taquito de ropa vieja. Amigos, es que está increíblemente delicioso. Delicioso este taquito. Amigos, así en taquitos o así acompañado de su arrocito blanco mexicano o rojo mexicano, amigos, esto es una delicia. En esta ocasión yo hice para 4 personas, pero amigos, de verdad que rinde un montón y es delicioso. Tiene ese sazón veracruzano tan rico. Yo solamente lo he probado con mi suegra, de hecho la receta es de mi suegra y amigos, de verdad que está espectacular esta receta. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos para la próxima.